Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El evangelismo es el mayor deseo de Dios. Por eso Dios lo hace, no es algo complicado que no tenemos que esforzar. Dios tiene todo preparado. Por eso, primeramente, para poder encontrar ese evangelismo, esos discípulos que Dios tiene preparados, primeramente nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser discípulos. Y los discípulos son los que permanecen, los que disfrutan, los que siguen, los que aplican la palabra de Dios y están orando 24 horas, ¿verdad? Disfrutando de esas bendiciones del trono celestial. Si empezamos a restaurar ciertamente la palabra y la oración en nuestras vidas, Dios va a obrar grandemente y nos va a dar sanidad. Vamos a experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Y con ese estado, ciertamente se van a abrir nuestros ojos espirituales. Vamos a ver lo mismo, pero siempre a través del Evangelio, ¿verdad? Yo estoy aquí y veo ciertas cosas que podemos ver, pero ahora me pongo unas gafas de sol, ¿verdad? Y ya lo veo igual, las mismas cosas, pero con otro color. Pues cuando me lleno de esa manera de Jesús el Cristo, es como si pongo esas gafas, lo veo todo a través del Evangelio, ¿verdad? Ya ciertamente 24 horas pienso en el Evangelio, en el evangelismo. Ciertamente estoy disfrutando de la vida y el poder de Cristo que mora en mí. Y eso es lo importante, eso es el primer punto, ¿verdad? Los obreros. Eso es, un obrero que realmente tenemos que estar disfrutando de la vida y el poder de Cristo y estando bien preparados para poder dar la respuesta a cualquier persona, no importa su situación, no importa su clase social, a todos. Estar preparados para dar respuesta conforme a la palabra a cada uno de ellos. Y con esos ojos espirituales abiertos, ahí empezaré a ver la necesidad de las personas que hay alrededor. Ya no estaré centrado en mirarme a mí mismo, ¿verdad? Ya ahí ya empiezo a mirar a la gente que hay alrededor y podré darme cuenta de la gente que está sufriendo, de que tienen necesidad. Y es lo que ocurrió a Pedro, ¿verdad? En Hechos 3, ahí lo podemos ver. Él ya ahí cambió realmente su estado espiritual y abrió los ojos, y ese cojo que lo había visto durante años, toda su vida, lo vio, pero lo vio distinto. Ya lo vio con los ojos del Evangelio. Y entendió cuál era su verdadero problema, por eso le dio la respuesta, Jesús el Cristo. No solo abriré mis ojos y veré el evangelismo que Dios tiene preparado, también con ese estado espiritual Dios me enviará gente, por supuesto. Dios me enviará gente. ¿Por qué Dios no me envía gente? Porque no estoy preparado. Si yo empiezo a disfrutar de esta vida de Cristo, del poder de Cristo, si empiezo a estar preparado conforme a la palabra, automáticamente Dios envía personas para que a través de mí Dios les dé la respuesta. Y es lo que le ocurrió a Ananías, ¿verdad? Él estaba en Damasco allí, no podía salir mucho de casa porque estaban persiguiendo la iglesia, y de hecho Pablo, que era perseguidor de la iglesia, iba a Damasco con ese fin, para poder capturar y encarcelar a los cristianos. Pero allí, ¿qué hacía Ananías? Oraba. ¿Oraba para qué? Para que Dios le enviara discípulos. Porque es lo que Dios utiliza para cumplir su deseo, que es la evangelización mundial, los discípulos. Otro hubiera estado desanimado. Bueno, yo no puedo evangelizar. Es que ahora estoy encerrado, ¿verdad? ¿Cómo no puedo salir? ¿Cómo voy a hacer el evangelismo? Ya no se puede, pues ya no se puede, es imposible. Ese es nuestro pensamiento. Pero Dios es todopoderoso. Su deseo es el evangelismo. Si nos alineamos con su mayor deseo orando en oración, porque siempre el evangelismo comienza en oración, por supuesto no hay nada imposible para Dios. Dios va a obrar, y así obró en la vida de Ananías. Dios le envió a Pablo. Ya está, ¿verdad? Ya tiene un discípulo que es un discípulo importantísimo para cumplir la evangelización mundial. Y también, si tengo ese estado espiritual, ciertamente habrá un evangelismo que puedo desafiar. Ya con ese poder podré desafiar, que es lo que Pablo pudo experimentar. Él ya pudo desafiar y con la guía del Espíritu Santo hizo un primer, segundo y un tercer viaje misionero.
Ciertamente fue y predicó incluso delante de César. Por eso él ya tenía esa fuerza espiritual que podía estar desafiando para el evangelismo. Por eso, el primer punto, vosotros, primer punto, los discípulos, id, segundo punto, hay que ir. Y tercero, ¿a qué hay que ir? Haced discípulos. Y hay que estar encontrando esos discípulos que Dios tiene preparados. Una pregunta que se suele hacer mucho, ¿cuál es? ¿El discípulo nace o se hace? ¿Uno ya nace siendo discípulo espiritualmente o hay que hacerlo? Por supuesto, el discípulo Dios lo tiene preparado. Ya desde el principio es discípulo, pero a través de nosotros se tiene que levantar. A través de nosotros se tiene que levantar. Por eso, a través de nosotros, orando con ese corazón, Dios nos va a hacer encontrar los discípulos. Desde el principio son esas personas preparadas por Dios y a través de nosotros, con la palabra, se van a poder levantar con la palabra y también experimentando de manera real el evangelismo con nosotros. Por eso, ciertamente, la palabra, al dar la palabra del evangelio correcto, la esencia, el núcleo de toda la Biblia, esos discípulos van a escuchar la voz, la van a reconocer, como aparece en Juan capítulo 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas el buen pastor, que es Jesucristo, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Cuando predicamos este evangelio de Jesús el Cristo, esas personas, esos discípulos preparados por Dios, reconocen la voz. Eso es el evangelio. Ese es el evangelio. Yo quiero dar mi vida por ese mensaje, por el evangelio. Quiero recibir esa palabra. Ciertamente reconocen la voz y la siguen. Por eso, ciertamente, ¿cómo podemos reconocer esos discípulos? No hay que ser engañados. No es la persona que me llevo bien, el hermano o hermana que tengo una afinidad personal o buena relación. No es eso. Es con las personas que de verdad siguen la palabra, tienen interés solo en la palabra. Esos son los verdaderos discípulos. Y ciertamente hay que estar preparados, ¿verdad?, para esos verdaderos discípulos que tienen interés en la palabra, ayudarles. Los nuevos creyentes le tenemos que estar ayudando con la palabra. ¿Qué material podemos utilizar? Por supuesto, las cartas del Evangelio, para que a través de eso puedan grabar, enraizar, naturalizar que Jesús es el Cristo. A lo mejor esas personas son creyentes que no tienen seguridad. Creyentes de mucho tiempo, aman a Dios, pero no tienen seguridad porque no están todavía entendiendo bien el Evangelio, disfrutándolo, y tenemos que ayudarles. Por ejemplo, podemos utilizar ese material de nueva vida, nuevo vivir, dándole la palabra. Podemos estar haciendo ese aposento alto y una vez a la semana, de manera regular, continuando, muy importante, dándoles esa palabra para que puedan de verdad grabarse a través de la palabra, enraizarse, naturalizarse. Y también veremos que hay creyentes que tienen un sentido de comisión, tienen ese corazón de evangelizar, de predicar el evangelio desde el primer momento. Pues también hay que estar preparándolos. Y como encontramos en Hechos 19, cuando Pablo, en ese tercer viaje misionero, llega allí guiado por el Espíritu Santo a Éfeso, que era una ciudad muy idólatra, porque tenían el templo de Diana de los Efesios y estaban haciendo continuamente idolatría, y gente de todo el mundo iba a hacer idolatría, estaba influenciando con esa oscuridad a todo el mundo. Por eso Dios, a través del Espíritu Santo, guió a Pablo y llegó allí, a esa ciudad de Éfeso. Y allí dice que durante 3 meses estuvo predicando en la sinagoga que Jesús es el Cristo, hablando del reino de Dios. Y se levantó, por supuesto, oposición, ¿verdad? Satanás no se queda quieto. Cuando estamos predicando de Cristo correctamente, ahí hay oposición. Pero ¿qué hizo Pablo? Guiado por el Espíritu Santo, tomó aparte a los discípulos y los llevó a la escuela de Tirano. Durante 2 años, cada día, Pablo hizo el movimiento de la palabra. Durante 2 años, allí en la escuela de Tirano, con esos discípulos, los llevó aparte. Y es muy importante,
cuando nosotros estamos como obreros preparados, cuando vamos y empezamos a orar, Dios nos va a dar encuentros. Ahí vamos a poder ver a esos discípulos preparados que siguen, que tienen interés en la palabra. Y tenemos que tomarlos aparte, como Pablo, para poder estar ciertamente compartiéndoles fuertemente la palabra. Como Pablo hizo allí en la escuela de Tirano, 2 años haciendo el movimiento de la palabra, ahí se levantaron los discípulos grandemente. ¿Hasta qué punto? Ciertamente, dice que las personas sacaban sus amuletos, sus libros de magia de manera voluntaria y los llevaban allí a la plaza, los pusieron un gran montón. Eran libros muy valiosos, muy costosos, pero el Espíritu Santo obró de esa manera y les prendieron fuego. Ciertamente, esas son las obras de la sanidad, ¿verdad? Porque es el poder de la palabra de Dios que nos sana. Y ciertamente llegó el punto, ese movimiento de la palabra, a cambiar, a transformar la palabra, porque el Evangelio de verdad cambia y transforma de manera real, impacta. Eso es el poder del Evangelio, que hasta esos artífices, esos artesanos que hacían esos templecitos de Diana en miniatura, de plata, para vender, para que continuaran haciendo idolatría en sus casas cuando se fueran, pues se quedaron sin clientes. ¿Por qué? Se convertían en Cristo, por supuesto ya no iban a hacer idolatría y ya no compraban templos idólatras. Por eso se quedaron sin clientes. Fue un impacto real, incluso económico, que afectó sus vidas. Por eso empezaron a protestar, empezaron a hacer una revuelta, como aparece en Hechos 19, ¿verdad? Y ese es el poder del Evangelio. Por eso, ciertamente, haciendo ese movimiento de la palabra con esos discípulos que separó, se levantó una gran obra primeramente en Éfeso, grandemente, y a través de Éfeso se levantaron esas 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Las 7 iglesias, ¿verdad? Por eso ese es el poder, ciertamente, del Evangelio y la importancia de poder entender esa estrategia de evangelismo bíblico. Lo más importante, vosotros, los obreros, id, hay que ir. ¿Cómo? Empecemos a orar 24 horas para encontrar a esos discípulos. Una vez los encontremos, que los tomemos aparte. Todo el movimiento de la palabra que estamos haciendo es justamente para eso, para encontrar esos discípulos, los que oyen la voz del Señor, los reconocen, los siguen, tienen ese interés solo por la palabra. Tomarlos apartes y tenemos que prepararlos. En primer lugar, ¿qué tenemos que estar grabando en ellos? El Evangelio. El Evangelio conforme a la palabra, de manera precisa. Ellos tienen que entender que realmente fuimos creados para estar con Dios. Esa es la manera de Dios. Solo nuestra vida puede ser totalmente feliz a la manera de Dios, porque Él nos creó, nos hizo seres espirituales y nos dio esa bendición de llevar esa bendición a todo el mundo, gobernar, sojuzgar toda la tierra. Él nos dio un pacto, como dice en Génesis 2:17, un pacto de obras que teníamos capacidad para cumplir. A través de ese pacto, ciertamente, teníamos ese camino para poder disfrutar de esa vida, de esa bendición. Pero engañados por Satanás, en el acontecimiento que solo la palabra nos está mostrando, en Génesis 3, ahí ocurrió un gran desastre. Ese Satanás, que es mentiroso, es padre de mentira, a través de una serpiente, él hizo que el hombre fuera engañado y decidiera incorrectamente. Ojo, Satanás lo engañó, pero decidió el hombre, tomó su decisión. ¿Y dónde le atacó Satanás? Le atacó donde él ataca constantemente, a la palabra, a la parte espiritual, a que rompiera el pacto, a que no creyera la palabra de Dios. Y él continúa siempre atacando de esa manera, porque es lo más importante. El hombre pecó, el hombre murió, porque la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. Y el hombre quedó separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El hombre cambió su naturaleza. Ya tenía una naturaleza de pecado. Es decir, que al ser pecadores cometemos pecado. Porque es la naturaleza que empezó a tener el hombre desde ese momento. Por eso dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay justo. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa naturaleza de pecado y nacemos con ella porque la hemos heredado por generación ordinaria. Y hoy en día, cuando un bebé nace, ya nace con esa naturaleza.
Y también, como dice en Juan 8:44, el hombre empezó a ser gobernado totalmente por Satanás, aunque no lo sabe. Pero Satanás gobierna, está totalmente controlando a las personas separadas de Dios. Por eso era un estado terrible, depravado en cada área de sus vidas, y era absolutamente imposible que el hombre en ese estado pudiera hacer algo para salir de ahí. No había manera humana para poder cambiar y salir de ese estado caído, de miseria, de destrucción, de fracaso. Por eso Dios directamente, por su gracia y misericordia, en Génesis 3:15 directamente nos da el Evangelio, lo que llamamos el protoevangelio, Génesis 3:15, que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, que Cristo a través de una mujer se iba a encarnar para quitar esa autoridad a Satanás que nos había robado, para vencer a Satanás. Por eso Cristo tenía que venir. Dios directamente nos da la respuesta, que es completa, absoluta, es suficiente. Dios es perfecto, ¿verdad? Y Él nos da una respuesta perfecta. No hace falta darnos más. Esa es suficiente y completa. Por eso, desde ese momento, todo aquel que por gracia de Dios podía poner su fe en esa promesa de Jesús el Cristo que iba a venir, podía recibir esa salvación a través de Cristo, solo a través de Cristo. Continuamente el hombre, engañado por Satanás, perdía este precioso evangelio y empezaba a aferrarse a otras cosas. Y siempre venía sufrimiento y fracaso, como en Génesis 6, el hombre atrapado en lo material, lo carnal, en esa cultura de la oscuridad. Por eso había tanta maldad que Dios decidió enviar un diluvio, pero a través de Noé, que era justo por gracia de Dios, Él le dijo que levantara, que construyera un arca. Y ese arca es un tipo, es una sombra, está hablando de Jesús el Cristo. Solo a través de Cristo podemos tener la vida. Fuera de Cristo solo hay muerte y destrucción. Y la única manera de tener la vida delante de ese diluvio era estar dentro del arca. Fuera del arca solo había muerte y destrucción. Solo a través de Jesús el Cristo. Y continuamente, aunque el hombre continuamente perdía ese pacto, se apoyaba en otras cosas, Dios siempre estaba dando ese mensaje, porque es perfecto, es suficiente, es respuesta verdadera. Por eso fueron esclavizados en Egipto, pero en Éxodo 3:18, allí, a través de Moisés, Dios habló del sacrificio de sangre. Y durante todo el Antiguo Testamento, cuando estaban matando, sacrificando un animal, derramando su sangre, eso era también un tipo, una sombra de Jesús el Cristo, de su sacrificio perfecto en la cruz. Todo el sistema sacrificial del templo habla de eso, del Evangelio de Cristo, de poner la fe en Cristo. Solo a través de Cristo podemos realmente salvarnos. Por eso, ciertamente, cuando pintaron esa sangre a través de la fe en los postes y dinteles de sus puertas, fue la única manera que pudieron ser liberados, de salir de ese poder de Satanás, de esa esclavitud de Egipto. Y eso representa la Pascua, la salvación, a través de la fe en Jesús el Cristo. Por eso continuamente Dios, por su gracia, Dios en su inmensa misericordia nos da ese mensaje del Evangelio, a través del cual podemos restaurar todo lo que habíamos perdido, solo a través de Jesús el Cristo. Y lo perdieron una vez más. Y fueron cautivos 70 años en Babilonia, que significa confusión. Pero allí, a través del profeta Isaías 7:14, Dios da otra vez el mismo mensaje, la única respuesta, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Dios siempre cumple su pacto, siempre cumple su palabra. Por eso hay que estar aferrando, siguiendo, editados en la palabra, aplicando la palabra cada día, viviendo, permaneciendo en la palabra. Y en Mateo 16:16, Pedro, el Padre se lo reveló, hizo esa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ciertamente el Señor se puso bien contento, ¿verdad? Y eso es lo que quiere, que estemos ciertamente no solo conociendo, sino creyendo, disfrutando. Es distinto conocer, ¿verdad? De conocer a disfrutar. Bueno, de la mente al corazón hay un palmo apenas.
Pero de conocer a disfrutar hay una distancia abismal. Ciertamente es muy distinto y el Evangelio, primeramente, por supuesto, hay que conocerlo conforme a la palabra, pero es para disfrutarlo. Es para experimentarlo, es para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo tenemos una nueva vida. Cristo vive en nosotros. Él ciertamente está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra, y tenemos que estar creyéndolo, disfrutándolo cada día. Y es lo primero que tenemos que disfrutar nosotros y ayudar a los discípulos que puedan estar creyendo ese evangelio correcto conforme a la palabra y que lo puedan disfrutar a través de la oración. La segunda cosa que tenemos que ayudar a los discípulos, la salvación, a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Al recibirlo por su gracia a través de la fe, somos salvos. Ya somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Es algo poderoso. Ser hijo de Dios es tremendo. ¿Por qué? Dios, por su gracia, es mi Padre. Él tiene cuidado, responsabilidad de mi vida. Ya me ha tomado en su diestra poderosa y nada nos separará del amor de Dios. Es algo tremendo poder entenderlo. Por eso Dios lo deja escrito en su palabra. Es un pacto, es una garantía para nosotros, para que no seamos engañados. Somos hijos de Dios. Y por su gracia nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y tenemos que estar creyendo, ayudando a los discípulos que tengan esa fe, esa claridad, ¿verdad? Si yo no tengo seguridad de la salvación, es un sufrimiento. Y yo siendo salvo, durante muchos años no tenía seguridad de la salvación. ¿Y cómo vivía? Era muy difícil, porque yo por las noches pensaba, bueno, ¿y si ahora me voy, muero, dónde me voy? ¿Tengo salvación hoy o no tengo salvación hoy? Y es muy difícil, ¿verdad? Una vida de fe así, no tiene seguridad. Por eso Dios nos da su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en su palabra, si realmente, por gracia de Dios, hemos sido escogidos, hemos podido creer en Jesús el Cristo, si ciertamente ha habido un nuevo nacimiento. Y para eso hay evidencia, se tiene que evidenciar tanto de manera interior como exterior, que hemos sido salvados. Desde ese momento somos hijos de Dios y es algo eterno, por su gracia. Ya nada ni nadie lo puede arrebatar, lo puede cambiar. Y somos hijos de Dios. Por eso esa es la salvación. Y la salvación no solo está hablando del pasado, que por supuesto que sí. El pasado ha sido totalmente solucionado, limpiado, ha sido totalmente quitado. Sino también el presente. ¿Por qué? ¿Cómo Dios me va a dar esa salvación tan grande y me va a dejar, ala, ahora ocúpate tú, depende de lo que tú hagas? No es así. El presente está preparado para nosotros. El Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo y Él me da el poder para que a través de tomar el pacto, orar, pueda tener victoria en todas las situaciones, pueda estar siendo testigo a través de los conflictos, los problemas, porque ciertamente disfrutando de este evangelio, los problemas son respuesta, los conflictos son oportunidades para poder avivarme, para poder restaurarme. Y también las crisis son oportunidades para glorificar a Dios. Por eso ciertamente ese presente, hasta que moramos físicamente, Dios tiene todo de manera concreta, detallada para nosotros. Por eso es muy importante poder entrar fuertemente en la corriente de la palabra de Dios. Y también este precioso evangelio nos ha dado esa salvación también del futuro. El futuro está garantizado. Ya vamos a estar una eternidad glorificando, alabando a nuestro amado Dios. Por eso entendiendo, teniendo seguridad conforme a la palabra de esta salvación tan grande, ¿qué nos queda hacer? Agradecer, porque ya en Cristo ya tenemos todo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice Efesios 1:3. Ya tenemos todo en Él. Por eso hay que estar creyendo y disfrutando de este evangelio y que los discípulos lo puedan hacer también. Es lo más importante. Conocer correctamente este evangelio, disfrutar de esa salvación a través de la fe, a través de esa fe creyendo conforme a la palabra.
La tercera cosa que tenemos que ayudarles, que disfruten del movimiento de la vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida y vida en abundancia. Y esta parte, desgraciadamente, muchos hermanos y hermanas no la están entendiendo, no la están disfrutando. Por eso hay que creer en el Evangelio, en que Jesús es el Cristo, hay que creer que somos salvos, que ya tenemos esa salvación, y hay que estar disfrutando de esa vida. ¿Cómo disfrutar de esa vida? En primer lugar, tenemos que tener cada día, aunque estamos siempre ocupados, tenemos muchas cosas importantes que hacer, pero hay una que es esencial. No es que sea importante, es esencial. Y es meditar. ¿Meditar en quién? En Cristo. Tenemos que orar, meditar en Cristo profundamente. Es lo que hicieron en la iglesia primitiva, en el aposento alto de Marcos. ¿Qué estaban haciendo allí? Orando, meditando, totalmente concentrados en Dios, ¿verdad? Ellos ya tenían ese sistema cada día. Por eso en Hechos 3, en el versículo 1, a la hora novena de la oración, ya tenían su tiempo para poder orar, meditar profundamente en Dios. Y tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar en ella, creerla, confesarla, grabarla, memorizarla. Tener ese tiempo profundo de meditar y orar. La alabanza también es oración, es meditación en la palabra. Todo eso, meditar en Cristo, hay que tener ese tiempo. Y en ese tiempo, ciertamente, de recibir el poder del trono celestial dentro de mí, hay que orar hasta el punto que podamos disfrutar 24 horas de la oración. Emmanuel, Dios con nosotros, 24 horas, ¿verdad? David lo hacía de esa manera, por eso en el Salmo 5:3 por la mañana, Salmo 17:3 por la noche, Salmo 23, todo el día, 24 horas. Y hay que estar disfrutando de Cristo 24 horas, no 23, cuidado. ¿Por qué? Porque en una hora Satanás nos puede engañar grandemente. Tiene que ser 24 horas. Ese es el punto, que tenemos que disfrutar de esa relación con nuestro amado Dios, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, al poder restaurar esa meditación en Cristo, Dios nos va a dar sanidad. Vamos a experimentar esa sanidad. Y Dios va a restaurar el poder. Vamos a poder gozar de esa plenitud del Espíritu Santo. En ese momento, si estamos disfrutando de eso, esa es la llave, esa es la victoria que vamos a tener. Ya podremos tener la fe en que Jesús el Cristo ha consumado todo. La fe de que a través de Él tenemos esa salvación del pasado, presente y futuro. Y cada día podremos disfrutar de este precioso Evangelio a través de ese tiempo de meditación y 24 horas. Con ese poder, ciertamente, Dios nos va a levantar como testigos. Podremos salir de toda espiritualidad incorrecta. Ya no estaremos centrados solo en cosas místicas, en cosas extrañas, ¿verdad?, de hombres, doctrinas de hombres. No, podremos gozar de esa espiritualidad que gozaban los hermanos de la iglesia primitiva. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a poder disfrutar. Y de esa manera vamos a ser testigos. Vamos a ser testigos porque siguiendo la palabra cada día, veremos que esa palabra Dios la cumple. Orando con la palabra veremos que Dios da respuesta a nuestra oración. Y eso son evidencias que nos ayudan a disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Hace muchos años me encontré un hermano en un viaje que, hablando con él, pues este hermano que llevaba muchos años en la fe, de repente me empezó a compartir un testimonio que había tenido hacía 40 años. Y Dios obró, de verdad era un testimonio impactante, una respuesta de Dios. Y él, cuando empezó a contármelo, pues se emocionó, empezó a llorar, ¿no?, recordando eso, ¿no? Y luego pues ya terminamos de hablar y yo estaba pensando, ¿no?, con mucho respeto. Digo, este hermano estaba como un poco duro, ¿no? Pero cuando me ha contado eso, se ha emocionado, ¿verdad? Porque fue una respuesta muy grande, pero lo que yo pensé, era una respuesta de hace 40 años. Pero Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay que tener evidencias todos los días, porque Él está con nosotros.
Por eso es muy importante que estemos disfrutando ciertamente de ese movimiento de la vida. Es muy importante que teniendo seguridad de que Jesús el Cristo ha consumado todo, que teniendo seguridad que ya tenemos esa salvación, tengamos ese sistema de poder estar disfrutando de la vida del Evangelio a través de la meditación, la oración, la palabra, para recibir sanidad cada día, para poder tener el poder espiritual y ser testigos. Ahí ciertamente es lo que tenemos que ayudar a los discípulos. Por supuesto, primeramente lo tenemos que disfrutar nosotros los obreros y luego, ciertamente, a esos discípulos que Dios nos hace encontrar, que vamos a separar aparte, como Pablo allí en esa escuela de Tirano, para que puedan realmente estar teniendo esa seguridad en Cristo, que puedan disfrutar de Cristo, que puedan ser verdaderos testigos. Muy bien, ¿y cuál es lo cuarto? Primeramente, los obreros. Segundo, id. Tercero, haced discípulos. ¿Y qué es lo cuarto? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que orar y ayudarles recibiendo la guía del Espíritu Santo para que se establezcan en la iglesia. La iglesia es algo que ha establecido el mismo Cristo, ¿verdad? Él ha establecido su iglesia. Sobre esta roca, sobre esta confesión de Jesús el Cristo, yo estableceré mi iglesia. Por eso, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, el Señor la ha puesto ahí. Y es muy importante entender la función de la iglesia y disfrutar de ella. Y hay que ayudar a estos nuevos creyentes, cuando sea el horario, poder establecerse bien en la iglesia. Vemos cómo en Hechos 2:41, a través de esa predicación de Pedro, que ya tenía ese estado espiritual, era un obrero preparado, al compartir la palabra, Dios obró 3,000 discípulos. Hechos 2:41, 3,000. Ya estaban ahí. ¿Qué hicieron con esos discípulos? Hechos 2:42. Vemos que ya se reunieron y seguían la enseñanza de los apóstoles, el mensaje del púlpito. Ya estaban a través del culto recibiendo la palabra. La comunión unos con otros, el partimiento del pan, y estaban unánimes en oración. Ya ciertamente ellos se establecieron en la iglesia como el Señor dice. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios tiene para que ellos puedan estar creciendo espiritualmente, puedan madurar espiritualmente. Y tenemos que ayudar ciertamente a que, siguiendo la guía en el horario de Dios, puedan estar estableciéndose en la iglesia. ¿Qué ocurrió? Dice en Hechos 2, 43, 45. Dice que entregaban todas las posesiones, recibían tanta gracia, entendieron tan rápidamente que había que estar llevando este evangelio hasta lo último de la tierra, transmitiéndolo a las siguientes generaciones, que se levantó la economía de la luz. La gente daba todo lo que tenía por el evangelio. Y ciertamente, eso es lo que Dios va a obrar de esa manera, ¿verdad? Por eso es muy importante que nuestra iglesia esté preparada también para poder estar levantando los discípulos. La iglesia de Manuel Seúl, allí tenemos un sistema muy importante para nuevos creyentes. Cuando una persona viene a la iglesia, se inscribe, primeramente se hace una inscripción donde de manera detallada pues están tomando sus datos, dónde vive, la familia, quién compone su familia, cómo ha conocido el evangelio, cómo ha sido su vida de fe, una foto, por supuesto, y después le ayudamos a que pueda estar ocupando dentro de lo que es el culto. Tiene una zona para los nuevos creyentes, para que puedan estar dando bien culto, y luego, después del culto principal, se les lleva a una sala donde durante 6 semanas se da un curso de los nuevos creyentes. El primer mensaje es el camino de la salvación. Da igual que esa persona sea un anciano de otra iglesia que ha venido a inscribirse a nuestra iglesia. Él va a poder dar, en primer lugar, el camino de la salvación, para que tenga seguridad. Segundo, le vamos a dar durante 5 semanas ese mensaje básico del evangelio, para que esa persona pueda tener una base correcta desde el principio. No solo eso, al tener sus datos, esa persona ya directamente se le va a conectar con hermanos
con responsabilidades de cada región, de cada zona. Y esa persona nueva creyente le vamos a presentar a las personas de su barrio para que tenga relación con ellas, la puedan ayudar, incluso ir juntos a la iglesia y también participar en las reuniones, aposentos altos, casas de misión, sistemas que ya tenemos en ese barrio donde esa persona vive. Por eso ciertamente es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de un nuevo creyente hay un campo muy grande para el evangelismo, ¿verdad? Un nuevo creyente, normalmente toda su familia, conocidos, va a ser una puerta para poder llegar a ellos. Y tenemos que tener un sistema para poder también a través de eso encontrar los discípulos y poder levantarlos. Por eso hay que estar conforme a la palabra, la manera que Dios nos da, también en su horario, recibiendo la guía, estableciéndonos en la iglesia. ¿Y cuál es el quinto punto? Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y qué habla eso? Reproducción. Ahí. Ellos tienen que tener ese estado de poder ya ser creyentes maduros y poder estar siendo comisionados para que a través de ello otras personas puedan conocer el Evangelio, se puedan levantar otros discípulos a través de ellos. Por eso vemos como el diácono Felipe, él que pudo estar siendo formado como un discípulo, en Hechos 8, que fue guiado por el Espíritu Santo y fue a la región de Samaria, ¿verdad? Y allí predicó que Jesús es el Cristo, versículo 5, y mucha gente recibió sanidad, endemoniados, gente enferma fue sanada, hasta el punto que dice el versículo 8 del capítulo 8, que hubo gran gozo en aquella ciudad. El gozo es un fruto del Espíritu. Ahí se levantó una gran obra de salvación. Por eso, esa es la obra que Dios levantó a través de ese discípulo. Y también luego el Espíritu llevó a Felipe al camino de Gaza. Y allí, ¿con quién se encontró Felipe? Había un funcionario, un eunuco, de Candace, de Etiopía, un hombre importante, que venía del templo de adorar. Pero dice que estaba un poco desanimado allí en su carro con todos sus ayudantes. Y el Espíritu le dijo a Felipe, fíjense el estado espiritual de Felipe, por eso el estado espiritual del obrero es lo más importante, ¿verdad? Ahí es cuando Dios nos da los encuentros. Y le dijo, acércate al carro. Y estaba al lado del carro y justamente ese eunuco estaba leyendo Isaías 53, que es el capítulo, la profecía de Cristo, del siervo sufriente, ¿verdad? Es perfecto, estaba justo hablando de Cristo. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Si nadie me lo explica, ala, sube. Estaba todo preparadísimo, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Dios. Dios lo tiene todo preparado. Él utiliza a esos obreros como Felipe, que están disfrutando la vida y el poder de Cristo, que están direccionados a encontrarse con los discípulos, orando. Ahí Dios le dio esa bendición del encuentro y, empezando desde esa escritura, le explicó que Jesús es el Cristo y ese hombre pudo, por gracia de Dios, recibir el Evangelio, incluso vio agua y se bautizó allí mismo. Y dice que continuó el viaje solo hacia Etiopía, lleno de gozo, es decir, que ya estaba disfrutando del Espíritu Santo, ya había recibido la salvación. Y también cuenta la historia que al llegar a Etiopía, ese hombre fue utilizado grandemente para llevar el Evangelio. A día de hoy, uno de los países de esa zona, que son la mayoría musulmanes, uno de los pocos países que todavía hay muchos cristianos es Etiopía. Y en los libros de historia de los colegios, institutos, hablan de ese eunuco, en la historia de Etiopía, que fue utilizado para llevar el Evangelio a esa nación. Por eso, ciertamente, tenemos que estar, en primer lugar, como dice la palabra, nosotros, siendo esos obreros preparados, aquellos no solo que conocen a Cristo, que disfrutan de este Evangelio 24 horas, que están permaneciendo en la palabra, orando, que tienen esa dirección, id, eso es lo segundo, en la iglesia, en el campo, allí preparados para dar respuesta a todos, para encontrar los discípulos. Tercero, haced discípulos. Ciertamente, tenemos que estar encontrando los discípulos, poniéndolos apartes y preparándolos correctamente, y luego estableciéndolos en la iglesia.
hasta el punto que se puedan levantar como creyentes maduros y puedan ser comisionados. A través de ellos Dios va a levantar otros discípulos. Y de esa manera, ciertamente, vamos a ver cómo el Señor está salvando nuestros campos, nuestra región, nuestra nación, ya hasta las 237 naciones, lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios por su gracia nos da y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que estés obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas, que nos levantes como esos obreros bien preparados que disfruten cada día de este precioso evangelio, que podamos tener esa dirección, Señor, que a través de nosotros estés dándonos la bendición del encuentro con esos discípulos que tú tienes preparados en nuestros campos y que nos utilices para levantarlos, para que sean establecidos en la iglesia, para que puedan crecer y ser comisionados, para que a través de ellos este evangelio esté llegando también a muchas personas. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén.